se considera muchas veces de manera errónea que cuando una situación externa es apremiante, es urgente, tienes un problema objetivo, real, la única solución se resuelve desde fuera y que la parte de adentro ya no tiene absolutamente nada que hacer, o sea, que es irrelevante, que puedes abordar el problema absolutamente nervioso, puesto de coca, enfadadísimo, precipitado, osado, sin reflexionar sobre nada y que el rendimiento no va a afectar. O sea, parece como si la gravedad del problema justificara un estado de ánimo completamente desbordado, una actitud irracional o emocionalmente bloqueada o extendida, pero en ningún caso parece que la inteligencia emocional y la evaluación sosegada de la circunstancia y la respuesta ponderada proporcional sean factores influyentes, cuando realmente es al revés. Sea como sea el problema que tengas hacia afuera, que puede ser enorme, la respuesta interna tiene que ser equivalente. Si no hay una respuesta interna equivalente, véase en forma de actitud, en forma de cómo me proyecto hacia afuera, que entiendo que esto que está pasando está tocando de mí o está moviendo de mí, si no hago ese trabajo interno de conocerme exactamente por qué ese problema para mí es importante, porque no es igual de importante para otros, a otros esa misma cosa les resbalaría. Si no comprendo eso, no entiendo exactamente cuál es el desafío, ni tampoco voy a poder resolverlo. Así que es extremadamente importante comprenderse a uno mismo en la acción. Uno no se comprende solo en la contemplación. Te comprendes Exacto. a ti mismo cuando tienes un marrón, cuando tienes un problema, cuando estás enfrentándote a algo, ahí es cuando realmente se ve cuántos recursos tienes, cuánto te conoces y cuánta frialdad eres capaz de tener en un momento de corazón caliente. Claro, aparte si entendemos, ¿no? Vos que trabajás mucho en el plano energético también, ¿no? Porque yo veo, percibo, mira, hace muchos años yo formaba parte de una escuela de metafísica donde todo lo que es el trabajo energético lo dominaba totalmente, ¿no? Es decir, el trabajo energético, si te pones las pilas y haces hincapié en esto, lo dominas muchísimo, ¿no? Pero yo veía que se hacía mucha agua en todo lo que tenía referencia a lo emocional, ¿sabes? O sea, había como muy poco trabajo de gestión emocional, ¿no? Bueno, de hecho me he retirado de esa escuela, ¿no? O sea, me he tomado todo lo que es el aprendizaje, digamos, energético, y muy bien, porque lo pones en práctica y funciona, evidentemente, pero llega un momento que si no hay una gestión más profunda, no haces una gestión más profunda de tu mundo emocional y de todas tus porquerías internas, con solo lo energético no se puede. Y de hecho, aprovecho para decir que me ha gustado mucho en el segundo vídeo de tu curso cuando dices, esto que yo estoy enseñando acá no, digamos, no Sustituye. suple el trabajo terapéutico y psicológico. Es decir, tenemos que trabajar en todos los niveles, ¿no? Porque ahí siempre hay como este bypass espiritual, que ya habíamos hablado también el año pasado, de que me subo a estos niveles y me olvido de la gestión, como decías recién, de tratarme en la acción, lo emocional en la acción que hago, ¿no? Me gustaría, Robert, que habláramos del miedo, porque el miedo sigue siendo una de las emociones que más nos sigue tirando para atrás y nos sigue, para mí, enlenteciendo en estos procesos que estamos haciendo. O sea, sigue habiendo miedo a la guerra, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, que eso quiero hoy profundizar un poquito aquí, miedo a la pobreza, miedo a perder el trabajo, ahora con todo el tema económico y qué sé yo, ¿no? Y esto, ¿cómo hacemos para gestionarlo de manera más inteligente y poder empezar a disolver estos miedos psicológicos? Para mí el cuerpo emocional está completamente ligado al mental. O sea, uno y otro se realimentan mutuamente, lo mismo que el mental con el físico, el emocional con el físico. O sea, todos están ligados y están conectados. Y hay que comprender la naturaleza del miedo. El miedo es una emoción, es un termómetro, es un síntoma y simplemente me está diciendo que está en peligro algo que yo considero valioso. Es decir, ergo, hay algo valioso que yo quiero proteger y lo veo amenazado. El miedo puede ser fundado, puede ser infundado. La cuestión es
¿qué hago para resolver la situación? Insisto, hay un miedo cerval a una crisis económica. Perfecto, muy bien. Puede que haya una crisis económica, yo creo que no la hay, pero bueno, para algunas personas desde luego la va a haber. ¿Por qué? Porque la están creando, la están permitiendo. Entonces, para algunos, efectivamente habrá una crisis económica y la cuestión es, vale, si la línea de negocio en la que yo estoy no funciona bien, busca una manera de encontrar otra fuente de ingresos. O dentro del negocio en el que estás, intenta diferenciarte, mejorar, evolucionar en definitiva, en lugar de simplemente culpar al mercado o culpar a la coyuntura. O sea, básicamente, el miedo solo es un termómetro que te dice hace frío, hace calor, hace humedad o está todo muy seco. Sea como sea, solo te está dando un dato objetivo. Y lo importante es que el miedo, como toda emoción, es energía, es fuerza, que está develando que algo te importa. Entonces, como eso que te importa está en peligro, haz algo para protegerlo. Muévete, utiliza esa emoción de manera constructiva para proteger lo que sea que para ti tenga valor. Normalmente cuando una persona dice, tienes miedo al fracaso, con lo cual quieres tener éxito, trabaja para el éxito, tengo miedo a quedar el ridículo, con lo cual te importa tu imagen, por lo tanto, trabaja por tu imagen. Pero como a nivel mental estamos tan desconectados y tenemos tanta dificultad para mirar frontalmente los conceptos básicos que estructuran nuestra personalidad, llegamos a ellos de una manera muy indirecta y retorcida. Cuesta mucho decir me importa mi imagen, me importa mi estatus, me importa mi prestigio. Entonces tengo que darle 8 millones de vueltas para decir que tengo miedo al ridículo, pero realmente me da igual lo que piensen de mí. Digo, a ver, ¿en qué quedamos? No puede ser que te digas que me da igual lo que opinen de mí, que acepto las críticas y luego esto me da vergüenza. Digo, a ver, pues la vergüenza de dónde viene. Digo, viene de que quieres transmitir y proyectar una buena imagen. Me da igual el dinero y luego me enfada que me quite dinero a Hacienda. Entonces no te da igual el dinero. Lo que ocurre aquí es que hay un desorden mental. Y normalmente el problema está en explicar de una manera léxicamente coherente que tienes un sistema de prioridades que muchas veces no tienes claro. Cuando dices que no te importa el dinero, te dice que no es tu máxima prioridad. Cuando dices que el estatus no te importa, te dice que hay cosas mucho más importantes. Digo, vale, pues si hay la salud me importa 100, pues a lo mejor el estatus me importa 10. Bueno, pero 10 ya es algo. Y si ya es algo, entonces voy a tener miedo si pienso que voy a quedar en ridículo. Bueno, pues eso es lo que tengo que abordar. O sea, básicamente, tengo que conectar esa emoción a todo un sistema de creencias que está detrás, que lo está sustentando y amparando, y que muchas veces tengo esa conexión de manera inconsciente. Cuando eso lo desvelamos, podemos empezar a trabajar con ello. Y esa es una de las buenas maneras de empezar a afrontar el miedo y utilizarlo a nuestro favor. Claro, y aparte acá te engancho con que si nosotros somos grandes proyectores de realidad, porque todo esto que estamos hablando, a ver, lo pasamos desde lo micro a lo macro, ¿no? Nosotros somos proyectores de realidad. Entonces, si nosotros estamos vibrando en estos miedos que pueden ser como muy insignificantes, pero que si yo los voy alimentando, debo decir, claro, ejemplo de la crisis económica, ¿no? Bueno, vale, es decir, la crisis, algunos la vivirán y otros no. O sea, bueno, pero lo mismo pasa con la enfermedad, o lo mismo pasa yo qué sé, la soledad, o lo mismo pasa con lo que sea, ¿no? Pero si cada uno alimenta desde un lugar de trauma, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Esa emoción y ese pensamiento, ¿no? Y está proyectando. Si nosotros somos magníficos proyectores de realidad, por eso a mí me interesa mucho que poder hoy volver a sembrar esta semillita de la importancia que tiene de que yo mire qué es lo que hay dentro. La única forma que yo tengo de mirar lo que hay dentro es ver qué realidad estoy proyectando. Entonces, a veces es que también veo, y seguramente a ti te pasa también en consulta o con amigos o lo que sea, ¿no? Que en un momento nos distraemos y queremos cambiar las cosas afuera, pero las cosas no se cambian afuera, las cosas se cambian adentro, porque nosotros somos los eternos proyectores de todo lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo no? Insistir ahí, ¿no? Porque a mí me preguntan, ¿no? Yo veo que te preguntan a ti en cada charla, no te puedo seguir el ritmo, pero en todas las que te miro siempre se repiten las preguntas. ¿Y cómo subo la vibra? ¿Y cómo salgo de esto? Pero Dios mío, pero venga, pero
a ver, hay que mirar dentro, o sea, quiero decir, hay que mirar fuera para saber lo que tengo dentro. Ley de correspondencia, me han anotado aquí. La ley de correspondencia hay que ponerla en grande en la nevera. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, ahí para ir limpiando esos subsuelos, ¿no? Y eso se consigue, bueno, con trabajo personal, con la técnica que sea que quieras usar. Obviamente que la lectura de carta natal te presenta, por lo menos te abre un panorama, pero después tendrás que tomar una acción. Porque yo este año he hecho de todo, Robert, yo no sé tú, pero es que yo me paso haciendo de todo, ¿sabes? Para ir sacando las porquerías que tengo en mi inconsciente, subconsciente o como lo llames, ¿no? A eso es lo que te quería, no sé qué puedes agregar ahí. Claro, a ver, es normal, primero, que se pregunte y se redunde sobre estos temas, porque incluso entendiendo la importancia de mantener una vibración alta, un sistema mental coherente, un sistema emocional que funcione bien, nuestro problema es que esto se desestabiliza en cuando tenemos una disyuntiva moral, en cuando tenemos una encrucijada vital, en cuando tenemos un problema. Tienes un vecino que está pegando pedradas, que hace ruido, que te molesta, no has podido dormir esa noche, esta es un atasco de tráfico. Es ahí donde tienes que aplicarlo todo. No es únicamente aplicar nuestras técnicas de introspección cuando estamos tranquilos y serenos, que por supuesto funciona y ayuda a compensar todo ese desequilibrio. La capacidad proyectiva se tiene que poner a prueba precisamente cuando estamos en encrucijadas vitales, en situaciones de conflicto, en escenarios en los cuales no hay una respuesta claramente buena. No está la buena y la mala, sino que tenemos grises, tenemos situaciones ambiguas. Tengo 3 amigos, están los 3 peleados entre sí, si le hablo a uno se enfadan los 2, si no hablo a ninguno de ellos se enfadan también todos. O sea, ninguna de las opciones que tenga está exenta de externalidades negativas. Cuando una persona se atasca en su vida es porque considera que el camino bueno tiene que estar exento de externalidades negativas. Y en cuanto encuentra un obstáculo, ese camino está mal. Es decir, mira, pues nunca voy a tener un coche porque puedes tener accidentes. Y tampoco voy a comer grasa porque te puedes engordar y puedes tener accidentes cardiovasculares. Y no voy a estudiar esto que a lo mejor te vuelves loco. Y bueno, pues es que le puedes encontrar problemas absolutamente a todo. La clave está no en detectar y conformarse con detectar una problemática ante cualquier escenario o planteamiento vital, sino en encontrar la solución a este problema que puedas tener. ¿Me pasa esto? Haré lo que sea. ¿Que hay una crisis económica? Es igual. A mí no me va a afectar porque yo tengo una economía basada en la abundancia personal y en un sistema energético estable. Entonces me da exactamente igual. Seguramente si hay crisis ganaré más, porque como todo el mundo entrará en pánico y todo el mundo tendrá miedo, pues yo aprovecharé ese agujero y ese vacío que ellos gentilmente me han cedido. Lo mismo cuando todo el mundo está asustado, pues yo me quedo todo el valor que ellos no se atreven a recoger. O sea, hay un sistema energético global donde todo se tiene que repartir. Entonces, si la gente renuncia a su poder, pues te lo quedas tú. Que la gente renuncia a su salud, pues te la quedas tú. La gente renuncia a la sabiduría, renuncia a hacerse preguntas existenciales, pues te la quedas tú. Tú al final te puedes quedar todo aquello que los demás no quieren. Misiones kármicas, misiones de vida. Nadie quiere hacer su trabajo, pues te lo tomas tú. Ya verás tú cuántas ventajas vas a tener. Vas a tener un arsenal de recursos de todo lo que te han cedido los demás. Ahí tienes las herencias que se hablan muchas veces en astrología con la casa 8. Dice, el dinero de los demás, las cosas de los demás. Bueno, lo que los demás no quieren tomar te lo puedes quedar tú. Y la gente hablándome, ¿y cómo puedo liberarme de las cargas de los demás? Digo, tómalas. ¿Para qué te quieres liberar de energía gratis? Aprende a aprovecharla. Tal cual. Tal cual. Y a propósito de esto, comentarte que, por ejemplo, yo a veces, todo eso en la casa 8 que una servidora tiene, y tú también, claro, tú también. A veces me preocupo, ¿no? No quería usar esta palabra, pero a veces me preocupa, ¿sabes? Que los divulgadores, los compañeros disidentes que quieren hacer un trabajo súper bueno, supuesto, a veces ponen demasiado foco o énfasis en noticias o en situaciones demasiado catastróficas. Y después, por otro lado, tenemos que somos creadores de realidad.
Y a mí esto me produce una disonancia cognitiva muy grande, ¿sabes? Bueno, con lo cual este año me he ido de muchos grupos y entonces, bueno, vuelvo, miro en cómo están y veo que tal y me vuelvo a ir porque me hace mal, ¿sabes? Yo soy una persona altamente sensible y a mí me hace mal porque yo quiero trabajar en esto de la creación de realidad más, de que el espejo sea más limpio, ¿no? Entonces digo, no ponemos demasiado énfasis a veces en noticias que a personas sensibles, como puede ser mi caso, no nos hace ningún bien, y como yo, hay mucha gente, porque a mí me tienen dicho, hay mucha gente que dice, no, me he ido de este grupo y me he ido, ok, ya no sigo a fulano, ya no sigo a sultana, porque fíjate, están todo el día con esto, con la guerra, con la enfermedad o con esto, claro, y cuando no hay un suficiente trabajo personal, es difícil sostener estas cosas, Robert. Para uno que hace mucho trabajo le resulta difícil, imagínate para el que no hace nada. Es un buen tema y vamos a desarrollarlo si te pareces un poco. Me encanta. Adelante. En astrología tenemos el elemento aire, los signos de aire constituidos por Géminis, Libra y Acuario. Y para visualizar el elemento aire, pensemos en un pájaro que mira las cosas desde arriba, pensemos en un gas que se expande vaporosamente por todas direcciones, o incluso si nosotros tenemos una burbuja de realidad que nos rodea, el aire sería ver las cosas desde fuera. La información que leemos en las noticias debería ser observada desde el elemento aire, con distancia, con desapego, como si alguien contara algo que no tiene que ver con nosotros, porque realmente no tiene que ver con nosotros. Las noticias hablan de cosas que le pasan a otras personas, cosas que dicen otras personas y cosas que hacen otras personas. Salvo que la noticia esté hablando de nosotros por alguna cuestión concreta, que te está haciendo una entrevista o lo que sea, Ajá. normalmente el 99% de las veces hablan de otros. Incluso cuando hablan de los españoles o los chilenos o lo que sea, hablan de otros seres que a lo mejor no tienen nada que ver contigo y a ti a lo mejor te toca de manera indirecta. Entonces, el enfoque adecuado respecto a la noticia es distancia, distancia energética, distancia emocional, porque eso realmente no debería afectarme y tampoco debería importarme. Solo es información, como si me explica el vecino pues lo que ha comido esta tarde o lo que van a hacer este fin de semana. Vale, me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero desde luego hay un cierto desapego y una cierta frialdad respecto a ello. ¿Somos creadores? Sí, pero recordemos que para crear tenemos que agregarle una carga emocional. Si no hay carga emocional, no hay creación de realidad. Por eso podemos hacer bromas, ser sarcásticos, utilizar la ironía sin que pase nada. No estamos creando realidad haciendo ironía o haciendo bromas. O la gente que afea las palabrotas. Cuando tú haces una palabrota en un contexto lúdico, divertido, no está creando nada. O prácticamente como no hay una carga emocional, lo dices con buen humor, eso no crea ningún tipo de problema. Así que, ¿se puede utilizar el humor? Por supuesto que sí, y no estamos creando sin darnos cuenta. La carga energética que tiene una palabra dicha de manera aséptica y con humor no tiene prácticamente relevancia. Cuando vemos una persona victimista, catastrofista, enfadada, que empieza a relatar con todo lujo de detalles sus desgracias, lo que está haciendo es amplificarla, pero por toda la carga emocional que tiene y además por la creencia que lo sustenta. Es decir, lo que está relatando es algo que está reforzado por su pensamiento, por todas sus estructuras del cuerpo mental y además amplificado por las emociones. Eso es lo que le puede crear un problema, que sobre todo suele surgir en los casos que alguien está enfermo o está pasando por una situación complicada. De ahí la importancia de decir, vale, cuando describo un problema, lo tengo que hacer en modo frialdad. Ahora soy un robot frío que describe de manera aséptica lo que está pasando. Y luego, ¿cuándo agrego la carga emocional? Cuando hablo de cómo lo voy a resolver y de cómo voy a tener éxito. Ahí le agrego la carga emocional, porque ahí es cuando yo estoy imprimiendo en mi realidad la orden de que eso va a suceder tal y como yo lo he dicho. Podré con ello y lo resolveré. Entonces, es ahí cuando yo aplico la energía cálida, la energía de fuerza, la energía de potencia y direccionalidad. Cuando hago la descripción, con absoluta frialdad y distancia, como si no fuera conmigo. En ese sentido, podemos comentar todas las noticias en un tono de humor y no las estamos reforzando. De ahí que también existe un miedo muy fuerte, muy extendido
a no querer alimentar nada, o sea, a intentar no mirar nunca ninguna mala noticia o nada que me pueda molestar, bajo el pretexto de que con eso lo estoy alimentando. Digo, en parte es cierto si le metes un exceso, pero por mirar un poco, rechazarlo, rebatirlo, no solo no pasa nada, sino que además contribuyes a que eso no se haga realidad. Es decir, que también es perfectamente saludable decir, mira, pues yo esto de la Agenda de 2030 me parece una parida y que no se va a hacer por esto, por esto y por esto. Bueno, pues es un refuerzo negativo. Dificulta mucho que eso se lleve a cabo. Claro, de hecho podemos decretar. Es decir, nosotros seguimos bueno, hacemos unas actividades con un maestro de yoga que hace, mira, muchos años, en el 2016, me acuerdo que fui a un retiro de prosperidad, justamente. Él decía, solo mirar los titulares, ¿sabes? Como para saber cómo está un poco el mundo, ¿no? Porque claro, bueno, para más o menos saber en dónde estás. Y a partir de allí, pues bueno, vos te parás donde vos querés y a partir de allí, pues vas viendo lo que vos vas generando, ¿no? Y bueno, y después el hecho de los decretos, es decir, yo no lo acepto, eso no es para mí, eso no va conmigo, qué sé yo, ¿no? O sea, en mi mundo no sucede, ¿no? Como ahora hablamos mucho, estamos utilizando el término mi burbuja, yo vivo en mi burbuja. ¿Sabes? No me entero de nada, ¿no? O de muy poco, ¿no? O sea, tengo que entrar a propósito para enterarme, ¿no? Bueno, pero cuando a vos también te tiene que pasar, y a mí me pasa, estoy mucho en mi burbuja, pero a veces trabajas con mucha gente de todo tipo que está muy en el sistema. Y entonces, claro, viene muy preocupada, viene muy bueno, viene con todas sus cosas, como nos pasó a nosotros o a vos te pasó en algún momento, capaz que no mucho, y a mí me pasó también bastante en algún momento de mi vida. Entonces, claro, un poco cómo salir de ahí, ¿no? Después A otra ver, cosa que veo, sí, perdón. el tema es, la burbuja, todo el mundo tiene una burbuja. Y la burbuja, claro que interpenetra con la realidad de afuera. La cuestión es no comprar el relato de afuera. Pero conocerlo está perfecto, porque al final tú te relacionas con otros seres y esos seres beben de esa información. Tienes que tener capacidad para rebatirla y trascenderla. Trascenderla no es ignorarla, hacer como si no existiera, sino Tal proponer cual. soluciones para que me da igual por dónde me venga la hostia. Yo sé rebotarla, sé bloquearla, sé esquivarla, sé devolverla. Entonces, tengo que estar completamente adiestrado para poder enfrentarme al sistema y prevalecer, vencer. No simplemente ignorarlo, digo, pues no veo las noticias nunca y ya está. Digo, no, tienes que ser capaz de verlas y que te quede indiferencia o que incluso te rías, porque entonces lo habrás trascendido. Huir del problema no es superar el problema. Huir del problema no es superar el problema. Esto hay que escribirlo también, grande. Grande. Eh, Aparte del miedo, que ya hablamos y mucho y muchas gracias, el otro asunto que veo también es el apego a lo existente, ¿no? A la estructura existente, ¿no? Hay como mucha, veo como mucha, percibo como mucha idea, imaginario, fantasía, como le quieras llamar, de que el cambio está en que, por ejemplo, vamos a cambiar algo de lo que ya está hecho, ¿no? Cuando en realidad, bueno, yo lo veo de esta manera, lo siento y lo percibo de esta manera. En realidad tenemos que crear cosas nuevas, tenemos que crear estructuras nuevas, ¿no? Entonces, si vamos Plutón en Acuario y Saturno en Piscis, ¿no? O sea, Plutón en Acuario es, no sirve, hay que transformar, hay que renovar todo, hay que transformar, esto tiene que reventar por los aires todo, ¿no? Y Saturno, que es la estructura, en Piscis está diciendo, no, esta estructura hay que remodelarla, ¿no? O sea, porque hay que hacer cosas nuevas, es decir, la gente está pegada y dice, no, no, porque ahora va a cambiar esto, ¿no? Ahora me van a dar esto, me van a dar aquello. No, pero no se trata de lo que te vayan a dar o lo que te dejen de dar. Hay que crear un nuevo sistema, una nueva matriz, hablabas vos el otro día. Yo te escuchaba y me encantaba lo que dijiste, ¿no? Es decir, al final Neo vino con toda la gente otra vez a la Matrix, ¿no? Para dominar la existente y desde allí crear una nueva, no vivir en la porquería que vivían todos aparrastrosos que yo, ¿no? Es un poco eso, Exacto. ¿no? ¿Vos cómo lo ves? A ver, hay que tener en cuenta que Plutón en Acuario se parece a Urano y Neptuno en Acuario que tuvimos en el 96-97.
con la aparición de Internet. Si hacemos la retrospectiva, ¿cuánto ha cambiado la vida en general desde la aparición de Internet? O sea, ha cambiado Mucho. muchísimo. Y además, no solo eso, sino lo inconcebible que era entonces, en el año 96-97, imaginar cómo iba a ser el futuro de ahora. De hecho, todas las películas de ciencia ficción salían con coches voladores, pero ninguna salía con Internet, con los smartphones, por ejemplo, o la gente trabajando desde casa. O sea, eso nadie fue capaz de preverlo, o prácticamente nadie. Desde luego no fue algo que estuviera extremadamente proyectado. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento equivalente, en un momento similar. Entonces no podemos imaginar o intuir hacia dónde van a ir las cosas. Es verdad que hay que construir cosas nuevas, eso es la base, eso es quizá el 80%, pero hay un 20% que sí que es transformar las que existen, porque al fin y al cabo no todo es para tirarlo a la basura, hay cosas que son aprovechables, además de que es realmente difícil matarlo toda la basura, o sea, es muy complicado. Entonces vamos Bueno, a ver un mundo en el que hay que reformar, transformar y evolucionar lo que hay. Sobre todo, y yendo al principio de esta charla, conseguir que haya una evolución interior para que luego cualquier cambio que se pueda hacer hacia afuera pueda soportarse. Porque desde luego, recuerdo hace muchos años, a ver, discusiones políticas, hablando a la gente de posibles sistemas, digo, pero si da igual, cualquier sistema político que simplemente ahora, todos fracasarían. No hay ninguno más bueno que otro, o de economía o demás, mientras la gente no esté mínimamente trabajada a sí misma, cualquier sistema se volverá corrupto. ¿Por qué? Porque la gente no es fiable. Mientras la gente no sea fiable, ¿qué más da si repartimos equitativamente? Si no ponemos ningún líder, si ponemos dos, si ponemos tres, si ponemos una república, una monarquía, un sistema de representación parlamentaria, si ponemos asambleas, digo, si da igual, mientras estemos rodeados de gente psicópata y gente dormidísima, no hay nada que hacer. Cualquier cambio en la estructura organizativa fracasará absolutamente mientras no haya una masa crítica de gente auténticamente despierta que sea capaz de llevarlo a la práctica, que no solo sea un despertar de conciencia espiritual, sino que todo lo que ha despertado en conciencia se traduzca en resultados interactivos, es decir, que la persona realmente sea mejor ciudadana, que se comporte mejor, que se conozca mejor y que establezca mejores relaciones con el resto. Mientras eso no se haga, ¿qué más da que cambiemos sistema político si va a fracasar cualquiera? Sea más justo, da lo mismo. Aunque sea justo, habrá alguien que abusará, que fastidiará y finalmente se creará una red de desconfianza y volveremos al punto inicial. O sea, la única manera de cambiar este sistema es con la revolución interior, que es lo que es el motivo, el totalmente, título leitmotiv de la charla. totalmente. Es que todo, es que cuanto más energía pongamos, yo lo veo así, más energía pongamos afuera, más lento se hace todo el cambio, porque no estamos arreglando justamente, bueno, no sé si está arreglando, porque no es que estemos desarreglados, pero digo que es importante estructurarnos internamente, más que nada, crear una estructura consciente, coherente. También hablas mucho de la coherencia, me parece que esto es básico, ¿no? Otros carteles para poner en la nevera, coherencia, trabajo interno, todo esto, ¿no? O sea, como afirmaciones pegadas por la casa para hacerme de acuerdo, ¿no? Eh, Otro tema que me parece también es el tema de la muerte, ¿no? Pero lo voy a dejar, lo voy a poner entre paréntesis, lo voy a dejar un poquito más adelante cuando te pregunto otra cosa, otro temita que te voy a preguntar, ¿qué pensás de eso? Te he escuchado, no me acuerdo con quién, pero creo que lo has dicho ya un par de veces en alguna de las charlas, que con todo lo que estamos viviendo, con toda esta revolución externa e interna, va a haber muchas personas que van a enloquecer, decís, por la información que viene. Me gustaría que me explicaras un poquito más a qué te referís cuando hablas de esto. Precisamente relacionado con la coherencia, dicho en otros términos, coherencia como coordinación intrapsíquica, tienes diferentes centros volitivos dentro de ti, simplificando, tienes instintos, además tienes instintos de supervivencia, instinto de relación e instinto de procreación, ¿no? Es decir, vivir, relacionarse, procrear, bueno, todo esto que ya sabemos, tienes diferentes instintos que tienen que coordinarse y que a veces entran en colisión entre sí. Por ejemplo, hay una parte de ti que quiere ganar y obtener ventaja y otra que quiere
llevarse bien con los demás, que quiere tener una buena relación y una armonía, porque piensa que eso también le dará mejores ventajas. O sea, como por lo poco tienes un corto plazo y un largo plazo, y uno tiene que ponderar qué es mejor, el corto plazo o el largo plazo. Lo que va a suceder ahora es que el nivel de coordenadas, de variables que tenemos que manejar, va a incrementarse. Al haber más coordenadas, al haber más información, al haber más factores a considerar, muchas personas no van a saber cómo ordenarlos. Pasa un poco cuando alguien empieza a hacer un trabajo de desarrollo personal. Y de hecho, los temas de los que estamos hablando son precisamente por las disyuntivas intelectuales que se generan, ¿no? Si somos creadores de realidad, entonces, ¿qué pasa si leo una noticia que es negativa? Al pronunciarla la estoy creando, la estoy reforzando. Si le presto atención a lo que no me gusta, lo estoy alimentando, con lo cual que hago como si no existiera, aunque luego me quede una represión y luego pienso inconscientemente en ello, también lo... Vale, pues toda esta información de carácter espiritual, esas nuevas coordenadas que muchas personas tienen que integrar, muchos no van a ser capaces de encontrar un discurso coherente que las aúne a todas. Y de hecho, prácticamente me encuentro a diario cómo surgen dilemas personales por no saber cuál es la postura correcta, cuál es la más iniciática, cuál es la más congruente. Claro, con Plutón en Acuario, al ensancharse completamente el campo cognitivo y el número de variables que están en juego, muchas personas no van a saber cómo jugar este nuevo juego. Imagínate que jugamos un parchís, en lugar de tener eh, cuatro casilleros, pues tenemos 28 ahora. Y empiezan nuevos jugadores y además hay nuevas reglas, nuevas fichas. Ahora es un dado que no es de 6 números, sino que es de 12. Además hay una serie de variables. Coño, si la complejidad del juego se incrementa, mucha gente va a decir, pues mira, yo a tomar por culo todo, yo paso de jugar. Yo no quiero más, yo no quiero saber nada, yo quiero volver a una vida más tranquila, más natural. Digo, pero entonces vas a tener mucha dificultad para integrar y entender lo que es el nuevo nivel. Si no quieres entender el nuevo nivel, bueno, pues lo vas a tener más difícil, porque Plutón en Acuario y Saturno en Piscis exigen un nivel de comprensión superior. Y mucha gente por pereza, y es que me da pereza, digo, bueno, tú mismo, pero entonces el Alzheimer empieza a sobrevolar, o la demencia o la locura, porque esa información la tienes que integrar sí o sí. Y no es una información que tiene que llegar de fuera, es que desde dentro van a surgir más inquietudes, más preguntas, más interrogantes. Y vas a tener que tener por lo menos, no una respuesta, sí, pero sí por lo menos una postura respecto a ello. Respecto a lo que no puedes saber, ¿qué piensas? ¿Cómo te posicionas? ¿Cómo te postulas? Lo dejo en un interrogante abierto, digo, vale, ya, pero dame una versión, lo que sea. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? No lo sé. Bueno, pues dame una hipótesis. Dime una postura, lo que crees que es más razonable, lo que te resuena más, lo que sugieres, conjetura, especula, que es lo que te dice el signo de aire. No, no te arrogues en un empirismo reduccionista, digo, mira, yo no lo sé. Bueno, ya, pero aunque no lo sepas, juguemos. Dime qué piensas. Vale, pues esto es lo que te pide Plutón en Acuario, que te mojes. Aunque no sepas, por lo menos da una explicación. Y desde allí verás cómo tu campo energético se ordena. Si no quieres dar ninguna explicación y te enrocas en ese conservadurismo intelectual, lo vas a pagar. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien, gracias. Gracias porque ahí justo te preguntaban tipo como al final y como que te dijiste, pero no desarrollaste mucho y me quedé yo ahí con el tilín tilín en la cabeza. Bueno, voy a hacer así como pequeño saltito, pero bueno, siempre nos va a traer a lo mismo al leitmotiv de la charla, como decís vos. Por ahí has hablado algunas veces que cuando te preguntan qué lees, qué libros lees o qué te, ¿no? Decís, bueno, me gusta leer los contemporáneos, los que por lo menos alguien conoció o, bueno, o que todavía están vivos, ¿no? Como el Castaneda, que ya fuera de mi juventud, el Salvador Freyero, que lo conocí gracias a vos, y David Topi, que ya sabes que gracias a vos también, y te agradezco mucho. Y a propósito de David, de la EMET, David cuenta una historia acerca de la filogenia de la humanidad. ¿Cómo te resuena a vos esa historia que él cuenta? ¿Qué historia? Toda la que habla de la cosmogénesis, de cómo fue Sí. creado. Me parece interesante, pero claro, entramos en un lugar donde se hace difícil corroborar toda esa información.
y tiene cierta verosimilitud, me parece bien concordante. Lo que pasa es que para mí el Ujú. criterio dirimente para entender la coherencia de una historia, para mí es el zodiaco. Yo utilizo el zodiaco como base de validación, como criterio de validación, no el péndulo o no otros sistemas, que si bien pueden ser orientativos y pueden ser funcionales, no me acaban de convencer del todo. Sobre todo Ujú. porque no me da ninguna certidumbre o me puedo quedar, sí, creo que es así, pero tampoco lo puedo saber ni Claro. demostrar. En el zodiaco puedo encontrar un molde de cómo se inicia todo en Aries y cómo se acaba todo en Piscis. Entonces, si una historia, la que sea, tiene esa estructura, a mí me resuena, porque no me importa si es literalmente como se ha dicho, pero si mantiene esa estructura zodiacal de primero Aries, luego Tauro, luego Géminis, luego Cáncer y así sucesivamente hasta llegar a Piscis, esto para mí está validado. Si no es así, entonces aquí hay algo que se nos escapa. Entonces, no te puedo dar una opinión o valoración de qué me parece o qué no, simplemente porque respeto toda su obra y lo que él hace, él dice y la virtud y el rigor con el que tiene, pero claro, tampoco puedo decir si está bien, si está mal, porque no soy fuente de autoridad como para desmentirle o para verificarle. Simplemente lo dejo como un ser muy de referencia, muy honesto en todo lo que publica, muy fiable en todo lo que dice, pero claro, no puedo entrar a valorarlo porque para mí el criterio zodiacal, pues a veces lo cumple y otras veces pues hay partes que me faltan. Y quizá Claro. es porque tiene que resumir la historia. Como tiene que resumirla, pues a lo mejor omite Claro. partes de manera interesada. Sea como Pero sea, obra interesante para observar. sí, sí, totalmente. Pero digo, más allá de que cuando vos lo querés encajar en la rueda zodiacal, como decís, ¿qué te resuena, no? Porque a mí, yo, por ejemplo, que tengo una tendencia bastante racional y que muchas veces ver para creer. Claro, en esto no ves nada, porque acá no ves nada, o sea, tenés que validar lo que él cuenta o lo que cuenta, yo qué sé, eh, toda la filosofía también mismo de la Sí, sí, metafísica, sí. que aprendimos de la teosofía o de la escuela arcana, o también lo del todo lo que cuenta, por ejemplo, Andrea Bernabé también, es decir, te tenés, vale, no lo podemos comprobar, no podemos comprobar ninguna información, simplemente te resuena o no te resuena. Lo que se puede hacer, que eso está bien, es, bueno, yo puedo tratar de conectarme con la información que ha canalizado él y ver si recibo lo mismo. Y si ese ejercicio lo hago, entonces puedo ver que si tú tratas de conectarte con el canal que él ha utilizado, él o Andrea o quien sea, Uh llegas a -huh. captar la misma información, con lo cual puedes afirmar y asegurar que ellos están canalizando y que están canalizando bien. Ahora bien, aquí llega mi segunda parte y es, tú estás conectándote con una entidad que puede ser incluso tu yo superior o la unión de todos los yoes superiores. Uh -huh. Y cuestiones, ¿por qué los yoes superiores tienen que saberlo todo? Si ya te he escuchado que has Ya, dicho esto en alguna otra. vale, entonces parto de la base de que no tienen por qué saberlo todo. Tal vez la información que me esté dando sea correcta, no tengo por qué dudar, no tengo que pensar que están mintiendo, o sea que la información que nos llega puede ser perfectamente correcta, pero tal vez están omitiendo algunas partes que para mí son importantes en el relato y ellos no las consideran importantes porque tienen un criterio. O sea, estamos comunicando con un Uh sujeto -huh. que es un Claro, canal de información y claro. él selecciona y filtra la información en función a un criterio. O sea, sigue siendo un agente, sigue siendo un canal, sigue siendo un ser vivo, un ser inteligente. Entonces, ese ser inteligente selecciona información que considera que es apropiada siguiendo una serie de criterios. La cuestión es, ¿por qué en tercera dimensión tenemos por qué estar debajo de otras dimensiones? ¿Por qué el ser intelectual aquí humano que está pasando las canutas con un grado de confusión tremenda sabe menos que el ser que está ahí desde arriba en otro plano? No sabe lo que es estar aquí abajo Claro. remando en el barro. De ahí que no desconfío de la veracidad de lo que nos dicen, pero tal vez el relato esté simplificado, haya omisiones importantes o no esté expresado en unos términos que nos sirvan para que sean operativos y funcionales en esta 3D. Vale, si en eso estoy de acuerdo contigo, que hay cosas, hay algunas informaciones que no son operativas
en esta vida que nosotros estamos viviendo en el barro, remando en el barro y yendo para algún lado mejor del que estamos. Vale. Con respecto, bueno, yo te doy ejemplo de pronto de lo que leo de David, porque bueno, a mí hay muchas cosas que me resuenan mucho después de muchos años de ver otro tipo de cosmogénesis y tal, pues qué sé yo, no la veo tan Walt Disney, que era lo que un poco a veces me ponía mal, y entonces bueno, como él tiene esta cosa, como bien vos decís, tan rigurosa que tiene, pues bueno, me siento un poco más tranquila y mi Saturno se siente un poco más tranquilo con esa información. Entonces, bueno, listo, yo digamos como que no me peleo, ¿no? Pero por supuesto, el resto de informaciones las tengo ahí, porque como bien vos dijiste, no sabemos, o sea, acá nos pueden estar faltando cosas, ¿no? Palabras, cosas, informaciones, etcétera, ¿no? Hace un tiempo, más o menos, no sé, un par de meses o así, o antes de final de año, él bueno, colgó un artículo que seguro lo leíste, el último artículo que colgó, cuando él hace siempre como el resumen, como la valoración del año, de cómo están las cosas, el sistema de control, las razas en control, y como nosotros ya en nuestra primera cita hemos hablado de esto, y tú te has manifestado y has dicho en aquel momento y durante todos estos años, has dicho que bueno, que ya esas razas en control ya prácticamente no están, y y bueno, y todo esto. Él en este último resumen que plantea, pues habla de este asunto, ¿no? Y entonces dice que ya están retirando todo, ¿no? Como que están levantando todo el maleterío y se están llevando todo para Marte. Marte, me ha sorprendido, ¿no? Y entonces, bueno, habla de que muchos humanos, y por aquí también quiero hablar del tema de la muerte, muchos humanos voluntariamente van a querer como encarnar bueno, vivir su experiencia de aprendizaje evolutivo, qué sé yo, en el planeta Marte, y otros queremos seguir por acá, la nueva Tierra, otra vibración, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves vos esto? Ahora, vos que viajás por esos planos astrales de que se están yendo para Marte, de que se está creando otra humanidad. Y después te hago otra pregunta también. Yo hace ya bastante tiempo, aproximadamente hará un año, quizá, no recuerdo exactamente, pero sí, aproximadamente un año, cuando hacíamos las lecturas, de hecho con mi madre solemos hacerlo, mirar un poco cómo estaban las entidades draconianas y las entidades Anunnaki, y veíamos que migraban hacia otro lugar. No sabía si era Marte o lo que sea, veíamos, van a otro lugar a hacer civilización. Si es Marte o es otro, es bastante irrelevante y de hecho procuro no concretar demasiado esa información, porque al fin y al cabo tampoco podemos verificarla. Simplemente nos mostraban claramente que era otro emplazamiento, no era la Tierra, y ahí como que empezaban como medio de cero, o sea, que se trasladaban para otro lugar. O sea, en ese sentido, creo que hemos coincidido la mayoría de canalizadores, como se ha ido generando una sucesiva retirada de todas las entidades oscuras que estaban en los puestos de mando. Y eso ya, bueno, yo lo empecé a ver ya desde mayo, junio de 2020, no recuerdo exactamente, creo que era final de mayo, y vimos cómo se iban retirando, y luego lo han ido corroborando todos los demás, porque es algo que además es bastante notorio, es algo bastante fácil de captar, como realmente las entidades que estaban más fuertes encima, además la gente que las pudimos captar mucho tiempo antes, en 2018, 2019, ahora claramente captas que no están, o sea, la diferencia es palmaria. A partir de ahí vemos cómo hay sucesivas narrativas, y lo que va a pasar para mí es siempre muy difícil de prever, porque en cualquier línea de tiempo nadie puede leer lo que el libre albedrío va a decidir. Y eso es lo que totalmente veo siempre. Cuando trato de mirar hacia el futuro de la humanidad, automáticamente la visión se me concentra en la zona del corazón, la chispa divina, como diciendo, el futuro será lo que vosotros decidáis. Siempre es la respuesta que recibo y la sensación. Vuelvo como al centro, como si fuera el foco proyector. Digo, ¿qué va a ser de futuro? Lo que queramos. Por eso tengo absoluta claridad de que el futuro que tenemos es más venturoso. Porque lo que queremos todos, absolutamente, sin ningún tipo de cortapisas,
es un lugar más justo. Y el que no quiere algo más justo, pues que se vaya al mundo de la jungla, que se vaya a Marte si quiere, o que se vaya a tomar por culo si quiere, pero bien lejos de los que queremos un mundo más frontal, más honesto, más justo. ¿Por qué? Porque esta experiencia tan difícil, tan complicada, ya estamos superándola, ya estamos venciéndola, pero no queremos otra ronda más. Ahora que nos toque una un poco distinta. De todas formas, lo divertido es esto, acabar venciendo a la Matrix dentro de su propio juego. Luego, si quieres, te cuento una anécdota del Astral de estas últimas noches, porque estoy todavía investigando mucho y tengo más cosas por entender. O sea, estoy desarrollando mucho más entendimiento de cómo funciona ese plano. ¿Querés contarlo ahora? Si quieres, sí, por Sí, mí sí, no hay sí, sí, problema. sí. Porque me ha venido porque estoy como muy entusiasmado con esto que está sucediendo. Y es hace unos días expliqué con David Parcerisa que había estado explorando los diferentes cielos, los 7 cielos, Ah, sí, que sí, están sí. como una cierta relación con los diferentes arquetipos planetarios, siendo el primer cielo de la Luna, el segundo de Mercurio, y cuando tú decretas primer cielo, segundo cielo, lo que sea, automáticamente es como si se superpusiera una capa de realidad, como un filtro que cambia completamente la perspectiva de lo que está pasando. En los textos védicos se hablan de unos cielos superiores y también de unos inferiores, los cielos subterráneos. Así que empecé a explorarlos también. Digo, a ver, más o menos debe ser lo mismo, pero más Pero oscuro, hacia ¿no? abajo. Así que empecé a explorar los cielos subterráneos a ver qué pasaba. Y sí, más o menos me encontraba lo esperado. Lo que pasa es que empecé a hacer alguna serie de experimentos. De hecho, estaba en un tercer cielo, que es el más bonito, el más suave, el de Venus, con una gente reunido en una especie de habitación, y les dije, ¿qué ocurre si vamos al séptimo cielo subterráneo? Y pegaron todos un grito de pavor, no, por favor, no vayamos allí, y vamos a probarlo. Y entonces a todos ellos se les puso como una cara desencajada de horror, como la película de Scream, esta, la del grito, ¿no? Que sale como la máscara esa de locura, y luego, como los vi tan asustados, volví otra vez al cielo original, al tercero en el que estábamos. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces hice el siguiente experimento. Me fui de esa habitación donde estaba toda esa gente y busqué un espejo, me miré a mí mismo y decreté de nuevo el séptimo cielo subterráneo. Y entonces vi que en el espejo mi cara también se retorcía como de pavor, a pesar de que yo estaba normal. Digo, qué raro. Y digo, yo estoy normal, pero me veo la cara como deformada, como si estuviera pegando un grito de horror. Y digo, ¿no será que esto simplemente es una capa que estamos viendo? O sea, no está pasando lo que realmente estoy viendo, sino que es un filtro. Oh. Volví, entonces empecé a cambiar de cielo. Me fui a la quinta capa de realidad, que es la de Marte. Y de repente había una batalla campal, la gente matándose, pegando de hostias. Claro, una batalla de la quinta capa subterránea de Marte, pues era muy violenta. La gente peleándose. Algunos incluso morían y se caían por el suelo. Digo, vuelvo, tercera capa. De repente todos están bien. Digo, creo que no está pasando nada de lo que se está proyectando, sino que eso que está sucediendo, esa Matrix, lo que está haciendo es agregarnos capas que deforman nuestra percepción, pero no está pasando nada. He visto varias veces como alguien moría inmediatamente delante mío, cambio de capa y la persona está perfectamente correcta. Vuelvo otra vez a la capa original donde moría y vuelve a estar bien. Así que tal vez lo único que esté manipulando sea nuestra percepción. Todo Ujú. lo que pasa en el astral pasa exactamente igual aquí. Eso Como es significa, arriba, es abajo. cuando Como alguien te echa un hechizo de magia negra, a lo mejor te está mandando un séptimo cielo, por ejemplo, por decir algo. Ujú, Tú ujú. aparentemente lo ves todo horrible, todo pavoroso, pero tal vez solo sea una percepción. En cuanto cambies eso, si tu estado interno no se corresponde con lo que estás viendo, lo vas a cambiar. Y toda esa matrix, toda esa ilusión se va a deshacer. Así que todo tiene pinta de ser una simulación informática, con capas, comandos, todo tipo de trucos de ilusionismo, que finalmente, si no nos dejamos manipular por él, podemos dominar el juego. Entonces estoy justo controlando y dominando esas capas y viendo que lo que vemos no es lo que parece. Te escucho hablar y me vienen a la mente rollos castanédicos de Don Juan, asuntos, experiencias ayahuasqueras, que he tenido dos. O sea, ¿sabes? O sea, como mucho mezcla de realidades y de situaciones que son como muy locas, ¿no? Como Sí, sí, sí. muy locas, pero wow, está ahí todo. Eh, bueno, qué interesante. Gracias, Robert, por esto, muy interesante.